Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida a un programa más de La Voz del Islam, que es una producción que tiene por objeto presentarle a usted, señor televidente, lo que es el Islam, lo que es su cultura, la civilización y el aporte en general de los musulmanes a la civilización humana. Estamos hablando sobre la Sharia islámica, sobre la legislación, y presentamos en anteriores programas lo que es la evolución histórica, las fuentes de donde se extraen las leyes de la Sharia islámica. Ahora estamos hablando del alcance, estamos hablando de las diferentes áreas de la vida que cubre la Sharia islámica, es decir, los temas que trata. Hoy, si Dios quiere, vamos a hablar sobre el derecho familiar. Es la primera área que cubren las transacciones. ¿Sí? El primer capítulo dentro del área de las transacciones es el derecho familiar, el matrimonio, el divorcio. Pero no vamos a continuar sin antes darle la bienvenida al doctor Jorge Antelo, que nos acompaña hoy y nos va a leer, nos va a comunicar cuáles son las preguntas que tenemos sobre este tema. Salamu alaikum, ¿cómo está, doctor Jorge? ¿Qué preguntas tenemos para el día de hoy? Salam alaikum, Sheikh, y a todos los que siguen nuestro programa La Voz del Islam. Alhamdulillah, estamos en un programa más y es un programa que trae muchas preguntas. Muchas personas hacen varias preguntas al respecto y trataremos de resumir en algunas cuantas. La primera es ¿cómo se hace un matrimonio en el Islam? ¿Hay noviazgo? El tema de la dote, el tema de las redes sociales y las relaciones que incluyen, etcétera. ¿Qué es lo que dice la Sharia, el Islam, sobre el matrimonio? Muy bien, está bien contemporánea la pregunta. Primero que nada, el matrimonio como una institución social siempre se la menciona al principio de las transacciones, viene inmediatamente después de los rituales, porque algunos juristas consideran que el matrimonio tiene una parte ritual, una parte de adoración a Dios y otra parte de transacción. Entonces es una institución seria, es decir, es algo grave, ¿sí? Es algo que se debe respetar, es algo que se debe tomar con mucha seriedad, con mucho cuidado. Primeramente, el musulmán debe elegir su pareja. El profeta Muhammad nos dice que la mejor pareja es aquella que destaca por su piedad, es decir, por su práctica religiosa, ¿sí? Es aquella pareja que es una buena persona, una persona que teme a Dios y que cumple con sus mandamientos. También hay otros motivos por los cuales se pueden casar las personas, a veces por la belleza del cónyuge, a veces por la posición social que pueda tener y a veces también por su riqueza, ¿no? Entonces el profeta Muhammad dice, se puedes casar por interés en la posición social, por la riqueza, te puedes casar por la belleza, pero te recomiendo que te cases por la piedad, es decir, por el comportamiento moral de la pareja. Entonces, hay toda una serie de preceptos que vienen antes de la realización misma del matrimonio. Por ejemplo, se nos indica quiénes se pueden casar con quién. Una persona, por ejemplo, no puede casarse con sus familiares, no puede haber matrimonios que sean del mismo sexo, no puede haber matrimonios con menores de edad. En fin, hay toda una serie de disposiciones para que la persona pueda elegir a su pareja. Después tenemos lo que se llama la petición de mano, y ahí entraríamos ya en una parte que se acercaría a lo que en Occidente se llama el noviazgo, el compromiso, ¿no es cierto? Tanto el hombre como la mujer pueden ir a pedir la mano de la persona con la cual desean casarse. Es recomendable que esto se dé después de que se conozcan y ya vean
cuáles son los atributos que más le agradan, ¿no es cierto?, de esta persona. Por ejemplo, es prohibido que después de que alguien haya pedido la mano de otra persona, venga un tercero y ponga otra petición de mano por encima de la que todavía no se ha resuelto. Una persona tiene que esperar a que la persona que está pedida resuelva su situación anterior antes de poder expresar su petición de mano. El matrimonio en sí es muy parecido al matrimonio civil que tenemos en estos países, ¿no es cierto? En la forma en que se realiza es muy parecido. El profeta Muhammad nos dice que los pilares del matrimonio son la fórmula del matrimonio donde uno expresa el deseo voluntario de aceptar al otro como esposo o esposa. Otro pilar del matrimonio es la presencia del tutor. La novia, la mujer en este caso, es preferible que cuente con la presencia de un familiar hombre que le permita ver ciertos aspectos que ella tal vez no le dé la importancia necesaria. De preferencia, el tutor debe ser el padre, el abuelo, un tío paterno, en último caso, un hermano mayor, ¿no es cierto? En fin, son familiares paternos de preferencia, que puedan velar por el interés de la novia en esta relación matrimonial. El tutor tiene importancia durante la realización del matrimonio y después también, porque él debe velar siempre por los intereses de su protegida. Cuando una novia no tiene familia, su tutor es la autoridad. El Estado debe asignarle a alguien que vele por su bienestar dentro de la relación matrimonial. Esto porque son muchos los casos de violencia doméstica, son muchos los casos de machismo, por ejemplo, donde las mujeres son oprimidas por los hombres dentro de sus casas. Entonces deben contar con una persona de confianza a la cual le puedan decir lo que están sufriendo y que esta persona tenga cierto poder de remediar esa situación. Bien, un tercer pilar es la dote. La dote es algo de valor cuantificable, algo de valor económico que el esposo le tiene que dar a la esposa o el novio pretendiente le tiene que dar a la novia. La dote no es para los padres de la novia, la dote no es una compra, ¿sí? Más bien es una garantía de compromiso, una garantía de seriedad. El hombre da algo valioso, algo que tiene valor a la novia, simbolizando de que él está comprometido con la relación. Entonces, hasta aquí hemos mencionado la fórmula matrimonial, hemos mencionado el tutor y hemos mencionado la dote. Un pilar más que se suele agregar es la presencia de testigos. El profeta Muhammad dijo que no puede haber matrimonios secretos, que los matrimonios siempre deben anunciarse y qué mejor manera de anunciar que teniendo testigos, 2 testigos que presencien el acto o más, ¿no es cierto? También se considera una obligación de anunciar el matrimonio, ya sea que haya o no estos testigos, el matrimonio se debe hacer público, es recomendable hacer una invitación, tal vez un banquete, ¿ya? Pero el Islam, por ejemplo, no recomienda hacer fiestas donde hay consumo de alcohol y se hacen cosas tal vez que no sean convenientes para la relación matrimonial. A partir de ese momento hablamos de algo importante aquí, doctor, que es los derechos conyugales. La esposa tiene derecho de parte de su esposo, es decir, ella le puede exigir a su esposo que él la mantenga en lo económico, es decir, que le dé un sustento, alimento, vestimenta, que le dé un hogar, ¿sí? Ella también puede proveer esto a la pareja, pero en el caso de la esposa no es obligatorio, es obligatorio del esposo, ¿ya? También hay el derecho a la dignidad y la honra, es decir, que ninguno de los cónyuges tiene derecho de insultar o andar con chismes exponiendo las intimidades
de la pareja o del cónyuge, ¿no? Entonces el Islam desde hace más de 1400 años, miren, estamos hablando de tiempos muy antiguos, el Islam ya establece lo que son los derechos conyugales, los derechos que sobrevienen después de una ceremonia de matrimonio. De manera resumida, Jorge, eso es lo que podemos hablar sobre el matrimonio. Como sabemos nosotros, es el principio, ¿no es cierto?, de la familia, por lo tanto está muy relacionado también con las relaciones familiares, ¿sí? Pero ese es un capítulo aparte. Estos dos miembros que componen el matrimonio tienen similares derechos y tienen sus obligaciones, pero si uno está en descontento, cualquiera de ellos dos, ¿puede plantear el divorcio? ¿Está permitido el divorcio en el Islam? Sí, la Sharia islámica, la ley islámica, permite la posibilidad de divorciarse tanto para el hombre como para la mujer. Solo que el hombre tiene un procedimiento para divorciarse que es a través del repudio verbal frente a testigos y después eso pasa a un procedimiento judicial, mientras que la mujer debe iniciar el procedimiento judicial directamente sin que se vea obligada a hacer un repudio verbal. En ambos casos hay la oportunidad de divorciarse 3 veces sin que deban renovar el matrimonio. Dentro de esas 3 veces que se divorcian, si dejan pasar un periodo al cual se lo llama idda, que significa periodo de espera, ellos pueden reconciliarse sin repetir o renovar el contrato matrimonial. Pero si deja pasar ese periodo de espera, entonces el matrimonio, en caso que se reconcilien, el matrimonio se debe volver a hacer. Este periodo de espera es muy importante para saber si la esposa, la mujer está embarazada, para meditar también, para enfriar un poco la cabeza. Este periodo equivale aproximadamente a 3 meses, ¿sí? Pero se cuenta en base a los periodos menstruales de la esposa. Entonces el divorcio en el Islam existe, hasta un límite de 3 veces se puede divorciar y reconciliar. Si se llegan a divorciar 3 veces con sus sendas y respectivas reconciliaciones, ya no pueden casarse más. Si la pareja desea volver a casarse una 4ª vez, tiene que haber primero un matrimonio previo de parte de la mujer, con consumación del matrimonio, y recién si este segundo matrimonio, este segundo hombre, digamos, divorcia a la mujer, recién pueden volver a reconciliarse los primeros. Esto es una especie de castigo tal vez, ¿no?, para los que juegan mucho con los divorcios y se casan, se divorcian, se casan, se divorcian. Entonces también vemos que así como Dios legisló el matrimonio, legisló también una salida del matrimonio que es el divorcio, porque no todos los matrimonios son bien estructurados, no todas las parejas son bien elegidas, sobre todo en esta época que tenemos parejas que se relacionan a través de la internet, a través de las redes sociales. Vemos que hay mucho engaño a través de las redes sociales. A veces son personas de un país que tiene mala situación económica y entonces simulan estar enamorados de una persona que vive en un país que tiene una situación económica mejor y solamente se están relacionando para poder salir de su país y conseguir documentos en el nuevo país. En fin, bueno, las motivaciones de esto pueden ser varias, ¿sí? Pero es un riesgo mayor que existe hoy en día al haberse perdido también la cohesión familiar, ya no se conocen entre las familias, ya no hay ayuda ni cooperación entre los miembros de la familia o ésta se ha reducido mucho. Entonces, ante estos riesgos, ¿sí?, el Islam tiene una alternativa que es el divorcio, ¿no es cierto? Una persona que ha fallado con su matrimonio, que sufre en su matrimonio, que tiene problemas constantes, no tiene la obligación de mantener esa relación hasta que la muerte los separe. No.
Cuando uno se casa con la intención de que sea para siempre. Pero si se da cuenta que el matrimonio es fallido, que tal vez fue una mala decisión o que la pareja cambió con el paso del tiempo, entonces la persona tiene derecho a divorciarse, a separarse de su primera pareja y buscar su destino con otra persona, con una nueva pareja, con un nuevo matrimonio. El punto es que las relaciones sexuales en el Islam están limitadas dentro del matrimonio, es decir, dentro de un ambiente protegido, dentro de ciertas garantías de tipo familiar, de tipo social, para que no haya casos lamentables, digamos, de hijos que no sepan quién es su padre, ¿no? Mujeres que están embarazadas sin tener la protección de una familia. En fin, toda esta legislación viene para proteger al ser humano de las malas decisiones que pueda haber tomado en su vida. Esperamos que la respuesta sea satisfactoria, ¿sí?, y útil para los que buscan conocimiento. ¿Qué más tenemos, doctor? Tenemos una pregunta dirigida hacia el tema de la herencia entre la esposa, los hijos y los familiares. Sí, el Islam es bastante ordenado, bastante previsor. La Sharia islámica establece cómo se va a repartir la herencia de una persona desde antes que muera esa persona. Obviamente no se establecen las cantidades de bienes o de dinero que va a recibir cada heredero, sino que se establece y se define claramente quién es heredero y en qué proporción, qué porcentaje de los bienes dejados por el difunto va a heredar cada uno de los herederos. También existen disposiciones que tienen que ver con testamentos, ¿sí?, que en árabe se llama al-wasía, y de ahí viene la palabra española albacea, ¿no es cierto? Por ejemplo, el profeta Muhammad dijo que no es bueno, que no es permitido testar en favor de alguien que ya es un heredero natural. Los herederos naturales de una persona son su pareja, sus hijos e hijas, sus nietos y nietas, su padre y su madre, su abuelo, su abuela, sus tíos, paternos, maternos, primos, y también a veces están los hermanos de leche, en fin, una serie de herederos ya más lejanos. Lo importante es que cuando una persona fallece, se sabe específicamente qué proporción le va a tocar a cada uno de los herederos naturales. Por ejemplo, solo a manera de ejemplo, vemos que a la esposa, por ejemplo, le toca un cuarto de los bienes de su esposo, una cuarta parte, un 25%. Y si la esposa ha tenido hijos, esta proporción se reduce a una octava parte, a un 12,5%. La parte principal de la herencia va para los hijos e hijas. Otra parte muy importante también de la herencia va para la madre del difunto. Una madre puede heredar un tercio de los bienes de su hijo, cosa que no sucede con el padre. El padre solamente puede heredar hasta una sexta parte de los bienes de su hijo. Entonces, la Sharia islámica, en el caso de los hijos, por ejemplo, favorece a los varones, pero en el caso de los padres, favorece a la madre, a la mujer. Algunas personas reclaman, dicen, pero ¿por qué se les da a cada hijo el doble que a cada hija? El motivo es el siguiente: las hijas cuando se casen van a recibir dotes de sus esposos, mientras que los hijos cuando se casen van a tener que dar una dote a sus esposas, ¿no es cierto? Y aparte de eso, el peso económico de la familia cae sobre el hijo y no va a caer sobre la hija. En el caso de los padres es al revés. La madre ya no, la madre que su hijo fallece, tiene mayor
ventaja, digamos, en la herencia, porque ella se encontraría más desprotegida, ¿no es cierto? Y aparte de que sufre más cuando fallece su hijo. Mientras que el padre tiene, digamos, tal vez más recursos, porque ya es una persona que está acostumbrada a trabajar, ya ha sostenido una familia. En fin, hay causas, hay razones de peso racionales para cada una de las disposiciones de la Sharia. Entonces vemos que el derecho familiar en la parte que toca la herencia, Jorge, es muy, pero muy sofisticado, muy complejo y desarrollado en la Sharia islámica, de manera que se evitan una serie de conflictos familiares que surgen cuando alguien fallece y no deja ninguna indicación de cómo se va a repartir su herencia. ¿Ya? Entonces, este es un tema muy amplio y yo creo que por ahora está bien. Esperamos que esta respuesta haya sido satisfactoria, ¿sí? Y vemos si hay alguna otra pregunta, no sé. Bien, aparentemente no hay más preguntas, entonces les agradecemos mucho su presencia y esperamos encontrarnos nuevamente con ustedes en otro episodio, en otro capítulo de La Voz del Islam. Muchas gracias, doctor, por su colaboración constante y salamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes.